Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Estamos en este grupo de los miércoles analizando el documento número 4, que es la relación de Dios con el universo. Y el numeral que nos corresponde en este día es el 4, que es la comprensión de Dios. Así que bienvenidos todos. Dios es el único ser estacionario, autocontenido e inmutable en la totalidad del universo de los universos, que no tiene exterior más allá, pasado ni futuro. Dios es energía con propósito, espíritu creador y voluntad absoluta, y estos atributos son autoexistentes y universales. Este primer párrafo tiene mucho que decir, porque desde el momento en que arranca, dice que es el único ser estacionario, lo cual significa que después de él todos los demás de alguna manera pueden desplazarse, ¿no? O que pueden estar en diferentes partes. Y al mismo tiempo dice que es inmutable en la totalidad del universo de universos, que no tiene exterior, más allá. ¿Eso qué significaría? ¿Qué significaría eso de que no tiene que no tiene exterior? O sea, que todo es interior, que todo es sí mismo y es más allá del pasado ni futuro, porque es todos los tiempos al mismo tiempo. O sea, el pasado, el presente y el futuro siempre son ahí. O sea, que siempre ha sido. Y Dios es energía con propósito, porque es un espíritu creador y es la voluntad absoluta, porque es la voluntad y todos los atributos son autoexistentes. ¿Qué significa eso de que todos los atributos son autoexistentes? Normita, ¿tú entiendes eso de que los atributos son autoexistentes? Yo podría empezar primero por decir que es que no tiene exterior, Sí. porque estacionario, digamos, está en el paraíso, que es la única cosa en el universo que no se mueve. Autocontenido, ¿qué querrá decir autocontenido? Quiere decir que todo está contenido en él, ¿será? E Ujú. inmutable, pues que no cambia. Cuando dice que no tiene exterior, para mí sería lo contrario de no tener exterior es que todo es interior, o sea, que todo, absolutamente todo lo que usted pueda concebir, entender, discernir, está contenido dentro de Dios, ¿sí? O sea, que no hay nada que no sea Dios. Entonces, mire que hace 8 días justamente hablábamos de que Pablo había dicho en las escrituras que estamos dentro de Dios, porque en Dios vivo, en Dios me muevo y en Dios respiro. Estoy al interior de Él. Y que su manifestación, llámese en la parte material, tiempo, materia y espacio, es donde se desenvuelven las criaturas. En la materia, el tiempo, el espacio, es donde se desarrollan los seres evolucionarios como nosotros, y allí es donde tenemos la oportunidad de construir alma para llegar a ser espíritus eternos, ¿entiendes? Entonces, eso significa que estamos dentro de él. Y yo creo que también se refiere a ese ser evolutivo que es coevolutivo con nosotros, que es el Supremo, en el sentido que también estamos al interior con él creciendo, estamos creciendo juntos, todos, unos beneficiamos a los otros, en ese sentido de la experiencia, solamente se quiere experiencia cuando se tiene la oportunidad de materializarse en este tiempo y en este espacio. Pero mire que Dios es el único que no tiene ni tiempo ni espacio porque es como el eterno presente todo el tiempo. Yo no voy a que miro, es un eterno presente. Eterno Eh, presente, y Ujú. recordemos que cada ser habitante de este planeta Tierra y de todos los demás planetas, pues somos chispa divina, ¿no? Y esa chispa divina es la que nos da la vida, y en él es que nosotros podemos realizarnos como personas y como seres espirituales. Yo creo que sí podemos continuar leyendo porque ahí nos ayuda a entender un poquito más.
Perfecto. Entonces, puesto que Dios es autoexistente, es absolutamente independiente. La identidad misma de Dios es opuesta al cambio. Yo, el Señor, no cambio. Dios es inmutable. Pero hasta que vosotros no hayáis alcanzado el estado paradisiaco, no podréis siquiera comenzar a comprender cómo Dios puede pasar de la simplicidad a la complejidad, de la identidad a la variación, de la inmovilidad al movimiento, de la infinidad a la finitud, de lo divino a lo humano y de la unidad a la dualidad y a la triunidad. Así pues, Dios puede modificar las manifestaciones de su absolutez, porque la inmutabilidad divina no implica inmovilidad. Dios tiene voluntad. Él es la voluntad. Ahí nos va a tocar desglosar de a poco. Sí, ese párrafo está, pero muy profundo. Bien, bien, bien complejo. O a ver si somos capaces de elucidarlo. Puesto que Dios autoexistente es absolutamente independiente. Dice, autoexistente porque siempre ha sido, autoexistente porque se manifiesta como el Padre y la Trinidad absoluta. La Jota, Trinidad. yo pienso que tenemos que interpretarlo de autoexistente. Tenemos que recordar que nos dice el libro que en un principio se toma todo el poder del libre albedrío y esa es la voluntad, ¿verdad? Y él por su propia voluntad salió a la existencia. ¿De dónde sale a la existencia? Pues del círculo de eternidad y de la eternidad de infinidad. Del Y Sí, él se constituye como el núcleo, como el eje, diría yo, y alrededor de él es que gira todo. Pero así como los espíritus rectores se extienden para demarcar el área de su superuniverso y la ministra divina se extiende para marcar el área del universo local, yo imagino que el Padre también es el que se ha extendido para darle existencia a todo lo que se está manifestando. Por eso él oye, contiene todo. De fuera de él no hay nada que exista. No existe nada por fuera de él. Todo lo que sale a la existencia está dentro de su, de su ser. correcto. Yo aquí tengo es que los escritos de Urantia, que es la traducción de este otro señor, Sánchez, ¿cómo se llama? Y es muy interesante la traducción que él hace. Mira, te la muestro. Puesto que Dios es existente por sí mismo, es absolutamente independiente. La identidad misma de Dios es adversa al cambio. Yo soy el Señor, no cambio. Dios es inmutable. Pero hasta que no hayáis logrado el estatus del paraíso, no podré siquiera comenzar a entender cómo Dios puede pasar de la simplicidad a la complejidad, de la identidad a la variación, de la quiesencia al movimiento, de la infinitud a la finitud, de lo divino a lo humano, de la unidad a la dualidad y a la triunidad. Y Dios, de este modo, Puede de este modo. Dios puede. y pues Dios Dios puede de puede. este modo modificar las manifestaciones de su absolutidad, porque la inmutabilidad divina no implica movilidad. Ismo. Dios, inmovilidad. Dios tiene voluntad, Él es la voluntad. Muy Ujú. interesante la traducción que hace este señor. No me parece tan diferente. ¿Cierto Pero que lo no? que Es muy sí, pero lo comprensible que para los latinos. sí, lo que sí No, para los españoles, él es español. Sí. sí, No me parece tan no, diferente. Yo lo Y que en diría, si me permiten, es que sí, yo me paro en esta frase que dice que hasta que no alcance dice el paraíso, ¿cierto? O sea, todas esas ujú. descripciones que están proponiendo allí de lo que, de la manifestación de Dios, es posible que yo no las pueda
comprender hasta que no esté en el estado paradisiaco. Pero ahí yo llego a pensar que nosotros desde este plano, en este momento, en esta tierra, yo pues pienso que podemos tener atisbos de estado paradisiaco pues muy pequeños, ¿sí? Po- porque si no la evolución, porque la evolución no es de un día para otro. De repente, de pronto que yo esté por allá arriba en Norbontón, en la capital, y me vuelvo de estado paradisiaco, no, yo pienso que desde aquí empezamos a tener ciertos niveles de comprensión que nos van a permitir comprender este estado, estas características que nos está mostrando de Dios. Pero la primera frase, perdón, el primer párrafo con este segundo, este primero y este segundo, lo que nos quieren mostrar es que no existe absolutamente nada que no sea Dios. Todo es absolutamente Dios y que el mismo Dios por su voluntad, Él puede mostrar, digamos, variación, puede mostrar dualidad, puede mostrarse como dualidad, puede mostrarse como triunidad, que hay muchas manifestaciones que pueden darse y todo, aún así, todo sigue siendo Dios. O sea, Pero que mira que el título dice la comprensión de Dios, o sea, el conocimiento de Dios. La comprensión de Dios, cuando yo lo conozco como autoexistente, como cambiante, como complejo, pero también simple, como infinito y al mismo finito. O sea, a mí que tiene todas las manifestaciones y es lo contrario, lo complejo. La unidad, la dualidad, la trinidad. Mira, la unidad, la dualidad, la trinidad, todo eso es O sea, que él la... aún siendo absoluto, él puede manifestarse como sea, de la individualidad, de la dualidad, de la triunidad, y sigue siendo Dios. Mm. Discúlpame, aquí hay dos cosas que me impactan. Pues Dios es inmutable. En él ya la identidad del cambio, por ejemplo, el cambio es de nosotros, como que nos está invitando, como que o no como nos está invitando, sí, nos está invitando a que hagamos cambios profundos en nuestro ser, ¿ve? Porque nos dice que hasta que no alcancemos el estado paradisiaco, hasta que no alcancemos, hasta que no tengamos un conocimiento profundo de nosotros mismos y hayamos hecho todos esos cambios para lograr esos niveles superiores de conciencia que nos conduzcan allá al centro paradisiaco. Entonces, digamos que yo intuyo, hay una intuición aquí, que como Dios, ya Él no necesita ningún cambio, porque Él es todo, el todo. Y entonces el de la movilidad pasa al movimiento, de la inmovilidad pasa al movimiento, de la infinidad pasa a la finitud, de lo divino a lo humano, vea pues, de lo divino a lo humano, y de la unidad a la dualidad y a la triunidad. Imagínense, pues él no tiene ninguna dificultad en, 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 En en estar en tener, todos sus estados, en todas las... está en todos sus estados. Él no Sí. tiene ninguna dificultad. Pero nos está ilustrando y nos está invitando a que nosotros sigamos sigamos esos parámetros, sigamos esas enseñanzas, conociéndonos a nosotros mismos y profundizando en nosotros mismos. Eso es la La ilusión reflexión, sí, Le no damos muy el bueno. tercer parrafito. que yo hago. Es decir, que pues para mí, ¿no? Para mí, dice, Dios es el ser autodeterminación absoluta. No hay límites a sus reacciones en el universo, salvo aquellas que son impuestas por él mismo. Y las acciones de su libre albedrío están condicionadas
solamente por las cualidades divinas y los atributos perfectos que caracterizan intrínsecamente su naturaleza eterna. Por lo tanto, Dios se relaciona con el universo como el ser de bondad final y de voluntad libre de infinita creatividad. El Padre, hasta ahí. Sí, hasta ahí. Sí, entonces analicemos eso. Ahí nos da más argumentos. ¿Cuál es la entonces preguntaríamos, ¿cuál es la autodeterminación absoluta de Dios? ¿No será cuando decide meterse en esta película de que la imperfección se haga perfecta? Sí, O sea, señor. él está, sí, que todo lo que él tiene es procurar que los seres evolucionarios se vuelvan eternos. Perdón, salgamos de la cárcel planetaria, de la cárcel Sí. planetaria y adquiramos, digamos, la cédula de ciudadanía para viajar a los universos superiores. Es Cósmicos. decir, que seamos realmente unos seres evolucionados en todo nuestro ser. Las acciones de su libre albedrío están condicionadas solamente por las cualidades divinas y los atributos perfectos que caracterizan intrínsecamente su naturaleza eterna. Uy, qué calificativo más Más, impresionante. más profundo. Sí. Entonces, ¿cómo se relaciona Dios con el universo? Se relaciona como un ser de bondad y de infinita creatividad. Pues claro, ¿cómo no ser? ¿Qué más ejemplo que un planeta decimal como en el que vivimos, donde la diversidad es impresionante, se ha dado el gusto de ensayar todo tipo de formas habidas y por haber? Si uno mira la diversidad de la vida, por ejemplo, es de una riqueza Sí. infinita. Sí, porque autodeterminación absoluta es como decir, autodeterminar es tener, digamos, hacer lo Decido hacer. que a uno le dé la gana. Sí, yo decido hacer. Entonces, si es su autodeterminación absoluta, es que él es el que puede proponer el cambio que quiera, manifestarse como quiera, y sigue siendo perfecto y sigue siendo Dios. Perfecto. Digamos, miren, nosotros podemos verificar esa grandeza de Dios, la verificamos en los 5 reinos que tenemos. En el reino mineral, veamos un cuarzo, por decir algo, con esa estructura matemática tan impresionante, ver un cuarzo, ver una esmeralda, ver unas piedras preciosas, el agua, la combinación del hidrógeno con el oxígeno que produce el agua y muchas otras cosas. Imagínese usted, eso es una perfección nomás, observando el reino mineral. Ahora observemos el reino vegetal. Más de 8 millones de especies que son conocidas científicamente investigadas. Entonces, imagínese usted, ahora el reino animal. El reino animal, vea uno de esos animales, vaya uno a los llanos orientales, al Amazonas, a todas partes, y ver esas aves tan hermosas, pero tan hermosas. Entonces, ¿qué hombre, qué científico puede crear un animalito de esos tan hermoso? Solamente Dios. Ahora en el reino humano, pues lastimosamente con el libre albedrío que tenemos, que lo hemos utilizado no adecuadamente, hemos destruido parte de nuestro paraíso en el que nos colocó Dios, justamente. Y así, todos los reinos uno se Qué maravilla, maravilla.
mirando cada especie, sea de animal, sea vegetal, bueno, sea lo que sea, y se desilusiona al ver el comportamiento humano tan destructivo, cuando realmente deberíamos ser unos seres muy creativos, creativos. Me Pero nace, oyendo a Remiro, decir esto. Si todo lo que hace Dios es perfecto dentro de su absolutismo, si todo lo que, eh, no, si todo lo que hace Dios es perfecto, entonces aún lo que nosotros catalogamos como imperfección, como daño, como error, también sería perfecto. Porque si todo, absolutamente todo, la creación es perfecta porque viene de Dios y que nos lo están diciendo, entonces nosotros catalogamos algo imperfecto. sí, mire que esa interrogante está muy, muy bien. ¿En qué sentido? En que todos los errores que nosotros cometemos es para el aprendizaje, es para el aprendizaje, para darnos cuenta lo equivocados que estamos. Pero el error, como dicen, no hay que castigar el error. El error es el mejor maestro. Pero si capitalizamos el error, y capitalizar el error es entender el error para no volverlo a cometer y darnos cuenta la, la, darnos cuenta la ignorancia tan grande en que incurrimos y que debemos salir de ella. Y debemos salir de ella haciendo cosas totalmente opuestas, haciendo cosas creativas y amorosas con todo el amor del mundo. Entonces el error ahí, lo que es interrogante, me parece excelente de Normita, porque el error es el que nos permite realmente la comprensión de quiénes somos. Dijiste la palabra comprensión, que era la que yo iba a tratar. A veces nosotros catalogamos algo de malo, malo no, pues digamos de incorrecto. Yo he tratado de sacar de mi lenguaje la palabra malo, entonces de incorrecto. Incorrecto. ¿Por qué? Por nuestra falta de comprensión, porque no vemos el contexto general de para qué está sucediendo eso que nosotros creemos que es imperfecto. Resulta que no. Una parte que hacía falta en un engranaje para que en un futuro se diera otra cosa. Eso es lo que yo creo. Muy bien. O sea Aprovechemos la que oportunidad. Norma cree que el mal y que el error es perfecto. No es No, perfecto, no, no es ni perfecto ni imperfecto, simplemente es. Lo que estoy es. diciendo que es que cuando le ponemos el calificativo de malo o de bueno, lo estamos haciendo desde nuestro nivel de comprensión actual, ¿sí? Y puede ser adecuado para que en un momento se dispare algo diferente, Pero un es que, cambio. hola, ¿cómo están? Voy a leer las notas. Buenas noches, Buenas María notas de Elena. María, sí, Dios María es todo, Elena. muy, sí, lo que estamos diciendo, chévere, que la imperfección se haga perfecta, así es. O sea, que nosotros evolucionemos hacia la perfección. Dios es perfección y su creación es perfecta. De acuerdo, el error nos permite evolucionar. Gracias. Es Bueno, que pero tú dijiste, Normita, que todo lo que hace Dios, pero es que Dios no hace todo. Es que la clave ujú, está ahí. de acuerdo. Ujú. Ah, sí, señor. Dios ya hizo todo perfecto en el universo central, o diría yo con el paraíso. Sí, Pero ya No, lo somos hacemos los creadores, los que al no. al darte libre albedrío, Él ya no hace todo. Ujú. Ujú. ¿No? Y los hijos Entonces, creadores son los que hicieron los universos locales desde la casi total imperfección, deben llevarla a la perfección del paraíso. sí. Ellos están en ese proceso de ir corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo. Aparte de que el mal no es creado por Dios, sin embargo, como una posibilidad potencial, sí, pero eh, ya es el ser humano o el ser con libre albedrío en cualquier nivel el que elige. Sí. Con esa ampliación de la discusión que pone Andresito, yo diría que al final Dios no es creador, porque Él todo lo delega. Sí, entonces De hecho, la única creación del Padre es el paraíso. sí, De ahí paraíso por vamos. allá todo lo delega. Entonces,
Y eso es lo que nos Sí, van a decir en el párrafo siguiente. Él, Pero él Mira crea que, muchas cosas, pero no todas. Y sigue ajá, creando porque él otorga la personalidad, digamos. y eso es perfección de él mismo, manifestada acá, en estos sigue niveles. sosteniendo para que se cumpla el propósito. El Padre absoluto es el creador del universo central y perfecto, y el Padre de todos los otros creadores. Dios comparte con el hombre y otros seres la personalidad, la bondad y otras numerosas características, pero la infinidad de voluntad es suya sola. Dios está limitado en sus actos creadores solo por los sentimientos de su naturaleza eterna y por los dictados de su infinita sabiduría. Dios personalmente elige solo lo que es infinitamente perfecto. De aquí la perfección excelsa del universo central. Y aunque los hijos creadores comparten plenamente su divinidad, Y incluso aunque, fases su absolutez, no están completamente limitados por esa finalidad de sabiduría que dirige la voluntad infinita del Padre. En consecuencia, en la orden de filiación Micael, la libre voluntad creativa se hace todavía más activa, completamente divina y casi última, si no absoluta. El Padre es infinito y eterno, pero negar la posibilidad de la autolimitación volutiva llevaría a la negación del concepto mismo de su absolutez volicional. esto está claro, que Él es el creador de todos los creadores y es el absoluto creador universal. Hasta ahí vamos bien. Sí, Dios comparte con el hombre y otros seres la personalidad. Eso lo sabemos porque Él es el único que tiene esa particularidad de otorgar la personalidad. Y no solamente en su bondad y otras características. Porque la voluntad es suya. ¿Cuál es la voluntad? Pero la infinidad de la voluntad es solo suya. ¿Qué se refiere que la infinidad y la voluntad es solo suya? porque solo Él conoce el infinito. Y Él sacó el total de la voluntad de esa infinidad. Él Ok. la tiene. Y pero arriba dice, el que es el creador del universo central, no solo del paraíso. También está todo el sector de Abona creado por Él. Correcto. bueno. Y Dios está limitado por sus actos creadores, solo por los sentimientos de su naturaleza eterna y por los dictados de su infinita sabiduría. O sea que los actos creadores, me imagino que son las manifestaciones de los Micaeles. Limitado a esa palabra y es como Sí, porque ¿cómo sigue el Padre Universal creando? A través de sus hijos creadores. Entonces, está limitado solamente a eso, a que sus hijos continúan los actos creadores. en sus actos Sí. creadores. Ah, ya. No, en general, simplemente él crea lo que quiere crear y lo que no quiere crear, no lo crea. Ajá. Sí, solamente lo limita, dice, los sentimientos de su naturaleza eterna. Eso es lo único que lo limita y los dictados de su infinita sabiduría. ¿Cuál es su naturaleza eterna? Que A eso siempre es. voy, ¿cuáles son los sentimientos de su naturaleza eterna? Un amor infinito como padre de todos. Ajá. La Ajá. naturaleza de Dios es un documento que ya pasamos. Sí. Todo lo que está ahí es su naturaleza. Ujú. Dios personalmente elige solo lo que es infinitamente perfecto. ¿Por qué Él elige solamente lo que es infinitamente perfecto?
porque es que nadie le va a aguantar el voltaje a ese señor allá. Si hay algo que es imperfecto, sí, imagínense, si algo llega a imperfecto, pues ni lo va a poder soportar, ni entender, ni ver. Por eso, solamente quien tenga ese mismo nivel de él, quien tenga la misma vibración, que tenga la misma frecuencia, es capaz de aguantarlo, si no, pues quedan átomos volando. No lo Además, aguanta. porque él tiene el control de absolutamente todo y para garantizar ese control, tiene que producir todo perfecto para poder sostener todo lo que ha ido creando, todo lo que se está creando. Mira que aunque él delega toda la creación en los hijos creadores, también les da a ellos esa potestad de que lo que ellos crean tenga eh, su La divinidad y posibilidad. su absolutez, ¿sí? Entonces, digamos que es como una garantía para que ellos también lo que creen, lo crean perfecto, digamos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí acerca de los Micaeles? Dice que ellos tienen la libre voluntad creativa y se hace mucho más activa y más divino cuando qué. Cuando se la da a los Micaeles. Dice, en consecuencia, en la orden de filiación Micael, la libre voluntad creativa se hace todavía más activa, completamente divina y casi última, sino absoluta, ¿sí? Porque a ellos les dan tanta perfección, ellos son casi perfectos, los Micaeles, o sea, Jesús de Nazaret, para que los que están por ahí entiendan quiénes son los hijos creadores. Entonces Y cuando les da tanta perfección que lo que ellos hacen también es perfecto. estamos hablando que aún en la perfección hay niveles de perfección. Sí. Casi. No- Nosotros podemos llegar a ser perfectos en nuestro nivel. Si Ujú. agotamos la expresión de la personalidad que estaba prevista para este nivel. Entonces somos perfectos aquí en la tierra, llegamos a los mundos morontiales, a las mansiones y empezamos una nueva etapa de logro de la misma personalidad, pero ya en ese nivel morontial. Ujú. Mm. Andrés, ¿cómo podemos entender esta frase? El Padre es infinito y eterno, pero negar la posibilidad de su autolimitación volitiva llevaría a la negación del concepto mismo de su volutez volicional. Volicional. A ver, Andresito, venga, ayúdenos a entender ese pedacito. El libro lo ha dicho antes, que la omnipotencia no significa hacerlo todo. Potencialmente podría hacerlo todo, pero eso no es omnipotencia. Entonces, justamente el uso de su voluntad se aplica limitando su voluntad, diciendo, esto no lo voy a hacer. Esto Me se lo voy a aguanto. asignar a alguien más o por ahora esto no se va a hacer en esta era. Ya, eso es todo. O sea, Ah, sí. él delega y ya, digamos, si yo le delegué a los hijos creadores, Eso es aunque un auto, o sea, por eso es que se autolimita, porque no lo va a sí, hacer todo de una vez en su exacto. voluntad. Sí, en lo que va a hacerlo por etapas o cuando sea el momento indicado. En el momento cero, debido a su absolutez volicional, él dijo, esto lo van a hacer son los Micaeles. Ok. Y Entonces esto lo van a aquí, hacer los yo de humanos aquí en cuando ya sean adelante me niego, yo Dios, de aquí en adelante me niego a crear universos porque eso ya se lo delegué a los hijos creadores. Ay, tenemos la manito levantada de Oli. Oli, cuéntenos Quería cuál era. preguntarle a Andresito si eso sería como la predestinación, donde no puede interferir él porque ya estaría predestinado. Sería como eso. Yo creo que es diferente, un poco diferente. Es simplemente, o sea, sin negar la predestinación, pero este es otro tema.
Simplemente que como el proyecto de él es un proyecto compartido con los demás seres, o sea, él no te va a criar los hijos, por decir algo, aunque lo haría mucho mejor. Buenísimo, buenísimo lo que Entonces, acabas de decir, claro, te lo entiendo. sí, cuando, cuando él decide que el proyecto sea compartido, se está imponiendo esa limitación y pues ya no puede interferir, no porque no pueda directamente, al menos, porque indirectamente sí hay un sobrecontrol o supercontrol que menciona el libro muchas veces, sino porque su plan, que es perfecto, es dejarte a ti aprender. Como la actual era además es experiencial, solo mediante ensayo y error y crecimiento lo podemos aprender. Correcto. Esto, a ver, todo esto hay que interpretarlo a la luz del título del documento y de la sección, ¿no? El documento se llama La relación de Dios con el universo y esta sección se llama, se me olvidó, la actitud, creo. Mm. No, la comprensión es La esta. comprensión de Dios. Ujú. La comprensión de Dios. Y aquí en estos 5 documentos, ellos están tratando de librar al ser humano de muchas ideas que Erróneas. son arcaicas. Mm. Puede que personas más reflexivas ya hayan llegado a estas conclusiones y no necesiten algunas de estas aclaraciones. Eh, de pronto uno dice, pues es obvio que, por ejemplo, que Dios no tiene ira y esas cosas, ¿no? Pero de todas formas ellos están acá repitiendo para todo el mundo como lo básico acerca de lo que es Dios y lo que no es Dios. Entonces, en cuanto a este pedacito, alguien podría decir, ¿por qué Dios no elimina las guerras si tiene un poder infinito? Un poco también lo que se llama el problema del mal, ¿no? ¿Por qué permite el mal si es Dios? ¿O es que no puede y entonces no es Dios? Pero no, realmente él podría, pero ya nos han explicado que el universo perfecto ya existe, es el universo central. Aquí el plan es otro, es un universo experiencial. Ujú. Entonces, eso es lo que están tratando ahí los autores, los reveladores de aclarar. Esto se podría leer, digamos, muy rápido si uno ya tiene algunas de esas ideas claras o las ha intuido. En fin, hay gente que ha dicho, yo esto no me lo creo aunque me lo hayan enseñado en la religión que sea, igual yo esto ya lo sabía. Otras personas de pronto no lo tienen tan claro, de pronto es una sorpresa. Pero digamos, estos 5 documentos son básicos, pero no son, me parece que no son tan complicados en realidad, ¿no? Son como los más digeribles. Pero Permite reflexión. hay cositas ahí, porque además, como ellos meten temas que no se han visto, es como si fuese, eso es como leer, hagan de cuenta la Wikipedia, pero, pero le faltan los vínculos, los hipervínculos. Te van hablando del Supremo, pero el Supremo está en el capítulo ciento y pucho. Por eso el libro no se puede entender en una primera lectura. Tenemos Hay una que mano levantada. leerlo, hay que leerlo varias veces y en varios órdenes y en varias direcciones. Tenemos la mano levantada de María Lida. María Lida, buenas noches. Abre tu micrófono y ¿cuál es tu participación?
No, buenas noches. Que Hola, ¿qué tal? estoy totalmente de acuerdo. Dios delega y delega en sus creadores, los Micaeles, y nos da libre albedrío para que nosotros, si cometemos el error, mediante ese error aprendemos. Es perfecto. Sí es. Era lo que iba a aportar. Gracias, María Lía. La absolutez de Dios penetra los 7 niveles de la realidad universal y la totalidad de esta naturaleza absoluta está sujeta a la relación del creador con su familia de criaturas en el universo. La precisión puede caracterizar la justicia trinitaria en el universo de los universos, pero en todas sus vastas relaciones de familia con las criaturas del tiempo, el Dios de los universos es gobernado por el sentimiento divino, en primer y último término, eternamente. El Dios infinito es un Padre de todos los títulos posibles por los cuales podría ser conocido como propiedad. He sido instruido a describir al Dios de toda la creación como el Padre universal. Y penetra. El Dios es la personificación del amor. Cuando tú amas, estás expresando a Dios a través de ese sentido. Y si tú no te amas, no puedes amar a nadie. No puedes dar lo que no tienes. ¿Y qué es el amor? El amor es algo que te mueve a ti, como que te empuja Es siempre un a dar sentimiento lo divino. Ahí mejor. dice que es un sentimiento divino. Uh-huh. ¿Pero a qué te impulsa el amor? Amar Verdad, al otro. belleza y bondad. Amar al otro. A dar sin esperar que nada cambie. Uh-huh. Yo creo que para nosotros la concepción del amor divino es, digamos que lo podemos vislumbrar de pronto un poquitico, pero nuestros sentimientos son muy mundanos, son finitos, son a través de nuestra mente en este momento. Entonces, podemos tener vislumbres de ese amor divino, pero representado en algunas cosas, ¿sí? Creo que nos queda lejos de poder percibir ese amor o por no percibirlo, de expresarlo. De pronto podemos percibirlo en algunas cosas, ¿cierto? O verlo, pero que Aquí, nosotros lo expresemos. Es que eso también Cuando tú depende amas sinceramente, estás mucho de, haciendo. dale, Isa. Perdón. hable Isa. Cuando tú amas de todo corazón y sinceramente a alguien más, estás expresándolo. Así no lo creas, pero así es. Es que esto depende también de la historia de vida de cada quien. Exacto. Como Margarita Niño hacía en una charla alguna vez la protesta o la observación de que es muy difícil enseñarle a las personas que Dios es un padre cuando, por ejemplo, hay tanta paternidad irresponsable. Entonces, para muchas personas la imagen de padre no es un buen ejemplo, Cierto. o por muchas otras razones. Me pasó con mi nieto y con mi sobrino. Entonces, esto hay que interpretarlo en la forma más elevada posible, como Ujú. le decía Jesús a los apóstoles cuando les explicaba algo. Porque él les decía, pues si me va a interpretar en el nivel más bajo, pues no, yo estoy aspirando a que usted piense de una forma más idealista. Sí, Y exacto. la palabra padre hay que recordar que hace referencia a la relación personal. O sea, implica el reconocimiento de que Dios es un ser personal y que nosotros también, y por lo tanto puede haber relaciones de tipo de comunión en- entre personas. Y
eso se lo pierden los que eh, pues no han asumido esa personalidad de Dios, ¿no? Que hay, bueno, hay corrientes filosóficas, eh, el agnosticismo, en el budismo, que es más una filosofía que una religión, porque no concibe la Nadie. personalidad de Dios. Bueno, ya acá ya hemos leído el valor del concepto de la personalidad en los documentos anteriores. Y el libro empieza diciendo el Padre Universal, ¿no? Y termina en el último documento diciendo que una vez que todo ha sido dicho, simplemente recuerden que Dios es un Padre, ¿no? Más o menos así cierra Ujú. el, el libro. Entonces, para nosotros como seres humanos, lo más importante, digamos, lo primero, lo básico, el kit básico, es relacionarnos con Dios como un Padre. Ahora, más allá de eso, y para eso es la revelación, está la comprensión de todos los mecanismos del universo y de todas las demás, los demás aspectos, aparte del personal, ¿no? Hay una frase del libro que dice que todas las religiones son buenas, porque uno diría, claro, con cualquier religión puedes tener simplemente la relación con Dios como Padre y no complicarte con toda la demás información que trae el libro, ¿no? Pero la frase luego dice, pero solo la religión revelada es excelente. Entonces, del lector del libro de Durantias se espera que, aunque tenga esto muy claro para empezar, ¿sí? Sin esto pues no hay nada, luego también se preocupe por, digamos, ya el aporte al Supremo y la comprensión del nivel que consiste en crecimiento, te obliga a aprender de todo, ¿no? De teología, historia, geología, ciencias, psicología, para poder leer los documentos, ¿no? Digamos, al menos las bases de todo eso, ¿no? Entonces, sí es un padre, pero el libro, aunque al principio y al final te lo dice, en medio te lavó sobre lo demás. Es que cuando nosotros vivimos esa filiación realmente en nuestra cotidianidad, eso es como el propósito que se tiene mayor, que logremos nosotros vivir y experienciar el hecho de que somos hijos de Él. Eso es muy importante para nosotros. Y para el cosmos yo creo que también. El que escribió este documento es un consejero divino de Ubersa. Y él es el que dice que he sido instruido a describir a Dios como de toda la creación como un Padre universal. Dice, esa fue la orden que me dijeron. Digan que es un Padre universal. Las muchas religiones de Urantia son todas buenas en cuanto llevan al hombre hacia Dios y traen la comprensión del Padre, con mayúscula, al al hombre. hombre. Ujú. Es un error para cualquier grupo de religiosos concebir que su credo sea la verdad. Esa actitud habla más de arrogancia teológica que de certidumbre en la fe. No existe religión en Urantia que no pudiera aprovechar el estudio y asimilar lo mejor de las verdades contenidas en cada una de las otras fes, porque todas contienen verdades. Los religiosos harían mejor en pedir prestado lo mejor de la fe espiritual viva de sus vecinos, en vez de denunciar lo peor en las supersticiones y los ritos desgastados. Ujú. Eso es lo que dice ese pedacito. Ujú. Y cuando preguntaban qué era el amor, aquí tengo un pedacito que dice así. Pues no es un error lo que han dicho, sino que me gustó esta cita que dice así.
El Dios de amor universal se manifiesta, ahí está en el chat, por si alguien lo quiere coger. El Dios de amor universal se manifiesta infaliblemente a cada una de sus criaturas, pónganle que a este pedacito, hasta la plenitud de su capacidad, hasta la plenitud de capacidad de esa criatura para aprender espiritualmente las cualidades de la verdad, la belleza y la bondad. Entonces, Dios tiene, las cualidades de Dios son verdad, belleza y bondad, Mm. que eso es el Dios de amor. Entonces, La, yo aprendo esas cualidades espirituales, o sea, las vuelvo mías, las expreso, dependiendo de mi capacidad. Entonces, lo que tendríamos que trabajar individualmente es en aumentar esa capacidad de ver la verdad, encontrar la verdad, ver la belleza y sentir la bondad. la Correcto. definición de amor está al final de la segunda parte, creo, o será de la Ujú, primera, no, creo que de la segunda parte. Ellos dicen que el amor es el deseo de hacer el bien a los demás, concluyendo la segunda parte, creo. Pero esa ujú. definición es, es de otro lado, creo. O sea, no me De otra, acuerdo, creo que es de los griegos. Y la otra cita que te decía, la de la religión revelada es excelente, está en el 106.8, página 1101. En una parte del libro también nos dice que en nosotros la verdad se expresa como amor, la belleza como misericordia y la bondad como ministerio o servicio. allí mismo dice en esa cita, ahí está, sino ¿Cuál que es la la que dice Andrés? ¿Cuál es la que dice Andrés? La del documento ¿sí en 100. qué? ¿100 qué? 6.8. Aún Aún. la religión evolucionaria es enteramente así en lealtad y grandeza porque es una experiencia genuina. Pero la religión revelatoria, ahora explicamos qué es una religión revelatoria, pero la religión revelatoria es excelente como también genuina. Las nuevas lealtades de la visión espiritual ampliada crean nuevos niveles de amor y devoción, de servicio y hermandad, y toda esta visión social enaltecida produce una conciencia cada vez más amplia de la paternidad de Dios y de la fraternidad del hombre. Pero El otro, sigue. el otro lado de la moneda. La diferencia característica entre la religión evolucionada y la religión revelada consiste en una nueva calidad de sabiduría divina que se agrega a la sabiduría humana puramente experiencial, pero es la experiencia con las religiones humanas la que desarrolla la capacidad para la recepción subsiguiente de los dones en aumento de la sabiduría divina y de la compenetración cósmica. Entonces, la Mm. diferencia entre la religión revelatoria, que son los, digamos, las religiones anteriores a la posteriores, religiones evolucionarias, es todo lo que dice allí en ese párrafo. No se puede resumir. ¿Y las religiones evolucionarias cuáles son? Las anteriores, el cristianismo, el hinduismo, todas las religiones que conocemos. La religión, entiendo yo, alguien me gustaría que lo ampliara de los chicos, que la religión de revelación es la que se adquiere directamente en mi comunión personal con el Padre. Hasta allí. Los demás pueden opinar. Ese tema es apasionante. Isa, ¿cuál es la religión de revelación? Lo que tú dijiste está bien. Han habido muchísimas, o sea, las religiones evolucionadas han nacido desde el tiempo de Andos y Fonda, con el primer maestro espiritual que se tuvo, Onagar, creo. Entonces han ido cambiando a medida que la mente del hombre va evolucionando y va cambiando, pues estas religiones también tienen que evolucionar. El gravísimo problema de institucionalizarlas es que se vuelven eternas y no se cambian, no se transforman. Pero Inmóviles. de alguna manera llevan el hombre a la búsqueda de desarrollar algún tipo de fe. La religión revelada
es aquella que la criatura puede empezar a percibir cuando entra en conciencia de Dios, más bien cuando empieza a buscar la verdad, es que empieza uno a recibir más ayuda. Porque cuando ya la persona ha podido evolucionar esa pequeña fe que nace y la ha podido transformar esa fe en certeza, pues la comunión es mucho más grande, más permanente con el Padre y más revelación puede recibir. Creo que se amplía la capacidad de percepción o de recibir esa gran ayuda que nos da el Padre a cada instante. Es total, es todo el tiempo. Entonces, por eso deberíamos estar conscientes en el aquí y en el ahora para poder estar recibiendo constantemente esa gran iluminación. Esa es la La, religión revelada. la religión revelada es como cuando tú tienes un hobby, algo que siempre te ha apasionado y tú aprendiste por tu cuenta a, a hacer ese hobby o esa tarea, no sé, tocar guitarra, jugar un deporte, pintar, lo que sea. Y entonces tú has dedicado mucho tiempo y has avanzado y has por tu cuenta descubierto algunas cosas, algunas técnicas, pero algún día, de algún modo, o compras un libro o tomas un curso o ves un video con un experto, con un instructor y te enseña eh, que algunas cosas las tenías bien, pero otras las estabas haciendo o mal o no de la mejor manera, ¿no? Entonces ya te enseña la técnica y dices, ah, ok. Entonces la religión evolutiva es lo que nosotros logramos deducir acerca de de las características de Dios, del universo, mediante nuestro esfuerzo como civilización o como seres humanos, ¿no? Es como cuando el profesor te pone a hacer ejercicios y tú los haces hasta donde puedes, pero luego él llega y te corrige y te dice, esto lo tiene bien, aquí no lo estaba haciendo tan bien, lo puede hacer mejor de esta manera, o aquí estaba mal, ¿no? Entonces eso es la religión revelada y la revelación como técnica en el universo tienen ese propósito. Entonces te dejan un rato, un tiempo, puede ser miles de años, que trabajes por tu cuenta a ver cómo te va. No, no te van a dar de una vez la respuesta. Y luego ya sobre lo que lograste avanzar, te corrigen, te amplían, y eso es la revelación del libro de Urantia, ¿no? O en general Eh, las cinco grandes revelaciones y, bueno, las menores revelaciones menores un poco también. Entonces, por eso es que dice que es excelente, ¿eh? Porque tú, o sea, es muy bueno lo que tú haces como persona, como civilización y hasta donde llegas, pero luego tienen que venir y organizarte. Aquí tenemos un aporte de María Lida que dice que en el chat que la religión revelada viene de nuestra relación con el Padre, la religión revelada viene del conocimiento que adquirimos en nuestra relación personal con Dios, nuestro Padre. Ujú, así es. De lo que dice Andrés me queda un pequeño vacío. Pero espera, una cosa de lo que dice María Lidia. eh, Las experiencias interiores de autorrevelación, ¿no? Que llamaríamos, son obviamente la definición más elevada de religión personal, ¿no? Pero en este párrafo ellos están refiriéndose más probablemente, a digamos, a una revelación pública, a la revelación como técnica de lo que llamarían revelación pública algunas religiones, ¿no? Por ejemplo, el catolicismo que llama revelación pública. La Biblia, la doctrina, la tradición. Eso es para ellos revelación pública.
y que llaman revelaciones privadas, manifestaciones de Jesús, de la Virgen, a personas, apariciones famosas. Y ellos dicen en su sistema de creencias, esas usted no está obligado a creerlas, porque son de cada quien, y exigen que creas en la Biblia, por ejemplo, que es parte de la revelación pública, ¿no? Entonces, bueno, en el libro de Durantia, la experiencia religiosa es una experiencia personal, obviamente, debido a todas las ayudas interiores que tenemos, ¿no? El espíritu de la edad, el ajustador, los espíritus ayudantes de la mente, Espíritu Santo. el Espíritu Santo. Pero yo creo que acá en ese párrafo, cuando dicen que la religión revelada es excelente, se refieren más a revelaciones epocales, por ejemplo, como las 5 que menciona el libro, que son más, diríamos, públicas. Ujú. Sí, el vacío que me quedaba Solo pequeño. es que, por ejemplo, esa comunicación personal con el Padre no tiene contaminación. A mí el Padre me revela desde mi nivel actual de comprensión y yo decido si actúo de conformidad o no. Nadie sabe qué fue lo que me reveló el Padre a mí, ni a ninguno. En cambio, esas revelaciones que quedan escritas, que pasan por el filtro humano, digamos que son simbolismos de cosas elevadas, sí, pero aún comprenderlas es parte de la revelación personal que me traiga cualquier texto que uno lea. Mm, Si yo puedo entender aquí una cosa y J lo lee y entiende otra, porque estamos en puestos diferentes. mm, Entonces sería como un complemento, diría yo. Sí, aquí nos acaban de decir que ninguna religión es descartable. Entonces yo busco allí qué me aplica, qué me resuena y la contrasto con mi revelación personal. Sí, como esa intuición de saber que hay algo superior allí, un mensaje específico o no. Entonces yo pensaría que son complementarias, ¿no? Pero en alguna parte dice como abrir la mente y ampliar la capacidad espiritual. Ese es Ampliar el la objetivo conciencia. del libro, antes, ampliar la mente y la percepción espiritual. Ese es el Claro, objetivo del libro. Ampliar la conciencia cósmica Cósmica, para tener mayor discernimiento espiritual. la conciencia claro. cósmica y Esa es percepción conciencia espiritual. Exacto, espiritual. Ujú. exacto. Entonces, Pero cuando uno, con respecto a todo lo que se estaba hablando, yo pienso, y es mi pensar, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta el nivel de sinceridad en la mente, el corazón y en el alma de cada uno de nosotros. Porque Dios sí se manifiesta a nosotros a cada instante, pero si no hay sinceridad en esta toma de decisión de hacer la voluntad del Padre, esas manifestaciones del Padre se pierden, no se aprovechan, me hago entender. Y cuando la persona es sincera y acoge toda esa enseñanza y toda esa manifestación que recibe del Padre, lo único que se va a manifestar en ella son los frutos del Espíritu. Por eso el maestro siempre decía, por sus frutos los conoceréis. ¿De qué nos sirve oír hablar y hablar y hablar del libro de Dios y de tantas cosas si en sus comportamientos no lucen esos frutos del Espíritu? Esa es la medida de que realmente estamos asimilando y aprovechando esa revelación, que es a cada instante que la hace el Padre en cada uno de sus hijos. Y es que Leemos, la sigue, sigue. revelación se apoya en la religión evolucionaria. Lo que pasa es que te organiza, porque por ejemplo tú puedes tener una conciencia de Dios, pero cuando tienes la información exactamente de lo que es el Espíritu de Dios con el detalle que te lo da el libro Durantia, eso le ayuda a tu mente y eso favorece aún más la comunión, ¿no? ujú,
No es lo mismo tener la descripción, por ejemplo, de todos los tipos de ajustadores, del origen, saber que llegan a los 6 años más o menos. Llega el principal. Mm. En Dios el Padre las acciones de su libre voluntad no están regidas por el poder, ni están orientadas solamente por el intelecto. La personalidad divina está definida como consistente en espíritu y manifestándose a los universos como amor. Por Mm. tanto, en todas sus relaciones personales con las personalidades de las criaturas de los universos, la primera fuente y centro es siempre y permanente un Padre amante. Dios es un Padre en las más elevadas excepciones del término. Está Acepción. eternamente motivado por el perfecto idealismo del amor divino y esa tierna naturaleza encuentra su expresión más robusta y su satisfacción más grande en amar y ser amado. En la ciencia, Dios es la primera causa. En la religión, el Padre universal y amante. En la filosofía, el único ser que existe por sí mismo, que no depende de ningún otro ser para existir, sino que Magnánimo. magnánimamente les confiere realidad de existencia en todas las cosas y todos los otros seres. Pero hace falta la revelación para mostrar que la primera causa de la ciencia y la unidad autoexistente de la filosofía son el Dios de la religión, pleno de misericordia y bondad y comprometido en realizar la eterna supervivencia de sus hijos en la tierra. Se supone que ese es el fin final de todos los hijos de la tierra. El fin final es llegar a la supervivencia. Realizar Aquí la eterna supervivencia de sus hijos. Exacto. necesitas la revelación y el ejercicio de la fe, porque es que es la otra técnica que existe en el universo, la fe, porque puedes no creerte la revelación. Entonces, el filósofo puede concluir que debe haber una Una fuente. unidad en el universo, ¿no? Eh, Y que esa unidad debe ser autoexistente. El científico puede concluir que tuvo que haber una primera causa. Y el religionista, eh, más también por experiencia, él sí concibe que hay un poder, digamos, eh, que llama Dios, que es de amor, misericordia, bondad. Pero lo que te dicen acá es que sin revelación, más fe, añadiría yo, no podrías estar seguro de que los tres son en realidad la misma cosa. Correcto. Eso de la primera causa, me acuerdo de Aristóteles, era el que decía las cuatro causas. La primera causa, la segunda, la tercera y la cuarta. Y todo explicaba en las cuatro causas. ¿Cuál revelación se refiere? ¿A, a esta que aparece tipo Urantia, libro Urantia, o la mía en mi conexión con Dios? Las dos. Las dos porque tu ajustador todo el tiempo está en comunión con el Ujú. Padre y de alguna manera te está orientando, te está guiando, por eso se llama monitor misterioso, por eso se llama ajustador de pensamiento. No, y el espíritu de la verdad. Es una buena pregunta. Yo creo que son las dos. Sí. O Eh, sea, digamos así en plata blanca. El libro Durantia en este caso me dice, usted tiene todas estas asistencias, aprovéchelas. ¿Sí? Y yo en mi interno empiezo a agradecer esa asistencia
y de pronto a tener atisbos de en qué momentos es que me están mostrando esa asistencia para de pronto calificar un poquitico más la intuición o las decisiones. Pero en qué momento la religión, cualquiera al que yo estoy accediendo, me convierte a hacer cosas buenas, a amar y a querer hacer el bien siempre. O sea, ¿en qué momento cojo el libro Urantia, me lo pongo y empiezo a actuar como, como una persona buena en búsqueda de la verdad y aceptando hacer la voluntad del Padre? Hasta ahora es un marco teórico. Igual, Reynoso, igual es una decisión, ¿no? ¿Qué pasó, Jota? Dijo la palabra clave. contéstele la pregunta de Norma. Yo elijo. Sí, es una decisión siempre. Es una decisión personal. Es mi voluntad hacer tu voluntad. Porque ¿Y él qué ya la se, hizo. y qué se Él ya la empatía? hizo. Ajá. La conciencia, la conciencia de una vida humana victoriosa en la tierra nace de esa fe de la criatura que se atreve a desafiar cada recurrente episodio de la existencia cuando se enfrenta con el pavoroso espectáculo de las limitaciones Humano. humanas, con la firme declaración: aunque yo no pueda hacer esto, en mí vive alguien que puede y que lo hará. Una parte del Padre absoluto del universo, de los universos, y esa es la victoria que sobrecoge al mundo, aún vuestra fe. Lo que nos estaba diciendo Andrés acerca de la fe, que desafía todo lo que es en la vida humana, ¿no? Sí, y aquí nos dice que enfrentar ese pavoroso espectáculo de las limitaciones humanas, las limitaciones, los traumas, el ego, esa, Pues que eso es pavoroso Eso enfrentar está muy favor, bueno, ese remate de ese capítulo. sí, excelente, sí, La fe de la criatura que se atreve a desafiar. exacto. Es decir, que mediante la fe, que es la certeza de las cosas que no se ven, pero que son. Entonces, enfrentar ese dragón que llevamos dentro, esas limitaciones humanas, Ay, es el... perdóname, es que yo entiendo que cuando se refiere al pavoroso espectáculo de las limitaciones humanas, se refiere a las personales, ¿cierto? A Sí, las mías. No sí, puede correcto, referirse a que este mundo está vuelto un terrible. No, es mi asunto, es correcto, mi fe y el cómo yo me enfrento a eso. y las correcto, percepciones, y cómo lo percibo. Ujú, correcto. sí. Pero cuando uno realmente se enfrenta a uno mismo y se da cuenta de sus limitaciones, pero también mira al exterior y se da cuenta o si mira primero al exterior, es el reflejo claro de lo que está dentro de uno. Eso es como viceversa, ¿no? Porque afuera uno ve es un caos impresionante, es decir, se da uno cuenta de que prefiere no ver noticias para evitarse uno Pero, esa neurosis colectiva, ¿no? pero Pero también entonces, hay un aspecto que es netamente físico, porque mire que las limitaciones humanas se refieren también a los sentidos con los cuales yo percibo mi entorno, que en correcto. teoría serían 5 o 7, y en Moroncia serían como 70 y como 72. Imagine, en Qué 72. terrible. Entonces, ¿cuántos sentidos me hacen falta para poder percibir la verdadera realidad? La realidad. Sí, Jota, aquí tiene El- 5 en el cuerpo, 7 en la mente y 570 en el alma.
Jota, Imagínense, el todo lo que título de falta. esta sección, ¿cuál era? ¿Puedes subir un momento? Se llama, se llama La La comprensión de Dios. comprensión de Comprensión. Dios. Pero ¿Cómo ahí es hay que aclarar que en inglés es the realization of Y mire God. cómo lo la traduce, cómo lo traduce. realidad? Y mire cómo lo, Realization quiere mire, hacerse consciente de algo, hacer mire, clic, de este señor Sánchez, repente el señor caer Sánchez en lo dice, cuenta. No, es que él La lo- cognición de Dios. este señor Sánchez la traduce como la cognición. de todas formas, no, no, de todas formas, aún con esa traducción queda la duda. No se trata de algo que se dice acerca de Dios, sino algo que se está diciendo acerca del ser humano. O sea, el descubrimiento de Dios podría ser el título. Entonces nos están explicando lo que Él es, las características, como al principio, y ya hacia el final, eh, cómo es que nos hacemos conscientes, cómo es que logramos percibirlo. O también buscan que mm, nos hagamos consciente de lo que Él es. Eso es lo que busca esta sección. Ujú. Bien. ¿Tiene sentido, claro? Porque nos revelan, o sea, nos hacen énfasis en todas las posibilidades que tenemos para ir creciendo en la comprensión de Dios y Para de irlo las realidades conociendo. esenciales. Y salir de esa pavoroso espectáculo de las limitaciones. Humana, el ¿Espectáculo de pavoroso, qué? De las limitaciones. el Ah, pavoroso espectáculo de limitaciones humanas, vea. Sí. Sí, que aunque esté pasando por un momento Sí, terrible, es adelantico va a ver cómo un se va a pavoroso expresar la espectáculo. perfección. No, en la parte que dice, aunque yo no pueda hacer esto, en mí vive alguien que puede y lo hará. Esa es la parte bonita. pero Sí, lo hará cuando tú le entregues tu voluntad. Claro. Porque cuando estoy diciendo, aunque yo no lo pueda hacer, en mí vive alguien, estoy reconociendo y está dando espacio. El parásito ese. Está abriendo la puerta para que llegue la luz divina. Para que se dé, claro. Yo me pregunto, ¿no estaremos cayendo nosotros como en un, como que siempre, yo escuché que los que no eran católicos eran los únicos que se iban a salvar, lo decían las abuelas y todo. Pero nosotros estamos en lo Sí. mismo, porque ¿cómo me van a plantear a mí si me muero o mis hijos que no leen el libro Urantia? Si aceptan el ajustador o si vivieron en el ajustador y no tienen la más remota idea de qué estamos hablando. Entonces yo me estoy muy preocupada. ¿Cómo te lo van a enseñar allá? ¿Te van a poner a leer el libro Urantia a los que no han leído acá? Es lo primero que yo creo, ¿no? al contrario, Oli, lo que creo que Andresito resaltó es que, bueno, por un lado, falta mencionar algo que existe por ahí, que es la intención del corazón de las personas. Ya, Porque claro. el padre nos va a medir es por la intención. Y lo que Andresito resaltaba y que aquí también reforzamos es que nos tratan de, ya tenemos una base religiosa donde nos pusieron el aviso de Dios y sabemos que Dios existe. ¿Sí? Claro, la religión que Por lo sea, con menos el nombre que sea, claro. exacto, dice por lo menos todas las religiones nos acercan a ese concepto de A Dios. eso, sí. ¿Sí? Entonces está el Ayudan, aviso de Dios. Y ayudan. esta revelación, en concreto, que es la que estamos estudiando y trabajando, nos baja el aviso y nos dice qué es Dios, la naturaleza de Dios, cómo se manifiesta Dios, ¿sí? Todo lo que es Dios para que nosotros tengamos una mejor comprensión del aviso que nos pusieron en el catecismo de Astete. Claro. No quiere decir que somos los únicos que nos vamos a salvar, ¿no? Eso es No, todo. yo Por sé que ejemplo, no. mi mamá no tiene ni idea del libro Durante, pero ella me hace Claro, carpeticas de Urantia, me dobla los libritos de Urantia, ¿sí? Nos da comida para el día de la feria del libro, ¿sí? Es una mujer buena.
como hay millones de millones en todo el mundo. Yo estoy convencida Como, que te ponen a leer el libro primero porque la teología lo tienes que aprender y dosificar y masticar lo que dice nuestro libro. pero cuando Mucha no había teología. libros, ¿quién aprendió biología sin libros? No, Las ganas de teología decía yo. No, yo conocimiento decía teología. Pero y yo la digo que... capacidad de asombro le va dando a uno Mm, esa necesidad de hacer esquemas de comprensión. Pues claro, cada pero ¿cómo tú vas a hacer una elección cuando te mueres si no sabes ni siquiera que tuviste un alma, que tuviste un ajustador, que tuviste una personalidad? sin Desde el nombre, concepto urantiano me refiero, ¿me entiendes? sin nombre, sin Si nombre. amó, pero si amó, si le sirvió al hermano, Se eso no, salvó. claro, Vale. Sí, la el otra cara de la servicio. moneda, la paternidad de Dios exige la fraternidad de los hombres. Entonces, el Ujú, otro lado de la moneda es la fraternidad la que te va a salvar. Claro. el amor. Bueno, y la misericordia también. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.